2013 fue un año importante para la comunidad Brony, pues a principios de ese año se había estrenado el episodio Cura Mágica y Misteriosa, un episodio que marcó un antes y un después en nuestra amada serie de burras de colores, al convertir a la protagonista Twilight en una princesa licornio. Un evento tan impactante que incluso se llegó a pensar que ese sería el final de la serie, pero nada más lejos de la realidad, ya que a mediados de ese año se estrenaría la primer película de Equestria Gears, un spin-off que, pese a sus críticas, fue lo bastante bien recibida como para volverse su propia franquicia con una fanbase enorme. Y por supuesto, a finales de ese año tendríamos el estreno de la cuarta temporada, la que daría inicio a una nueva fase a esta serie y que es considerada por muchos, incluyéndome, la mejor temporada de la serie. Y como un dato más personal, ese fue el año en el que conocí la serie y me uní al fandom. Y no era precisamente un pequeño que gozaba de series animadas, ya era todo un adolescente en su último año de secundaria y preparándome para adentrarse en la preparatoria. Tiempos mucho más simples, no como ahora que tener el cortisol elevado constantemente me está matando lentamente. Pero bueno, eso es de parte de la serie oficial. De parte del fandom, las cosas eran bastante destacables. De hecho, me atrevo a decir que ese fue el periodo donde se dio el prime del fandom Brony, pues mes tras mes se estrenaban proyectos de este fandom de distintos medios, la mayoría con una calidad admirable, y los que ya habían salido ganaron una mayor popularidad con el auge que estaba teniendo la serie. Pero de entre todos esos proyectos, hubo uno que destacó por tener un tono muy diferente al acostumbrado, una animación que tocó los corazones y las fibras sensibles de todo el fandom e incluso de gente más casual: Snowdrop. Un corto animado hecho por el canal de YouTube SFS Animation, uno de los pioneros en lo que respecta a animaciones bronies, aunque tristemente se dio un ultimátum en 2016, solo 3 años después de haber subido este corto, pero eso es tema para otro video. La cosa es que Snowdrop se distinguía por tener un tono muy distinto a los de los demás proyectos del fandom. Mientras que era común ver contenido paródico, sangriento o directamente algo que podríamos definir como edgy, Snowdrop nos ofrecía una historia emotiva y completamente seria sobre cómo es vivir con una discapacidad que afecta enormemente el estilo de vida, como lo es la ceguera, con una animación que sorprendentemente le hacía competencia al propio DHX, el estudio que animaba la serie oficial, al menos en ese entonces, porque vaya que la animación de la serie mejoró con el tiempo. ¿Y de qué trata Snowdrop? Pues eso lo vamos a ver a continuación. La historia nos ubica muchos años antes de los eventos de la serie, prácticamente cuando Equestria aún era gobernada tanto por Celestia como Luna. Aquí vemos cómo el invierno era una estación con una percepción muy diferente a la que se tiene hoy en día, puesto que los potros no ocultan su desprecio e ignorancia respecto a la utilidad que tiene en el mundo, solo están desesperados porque llegue la primavera para ya no sentir ese frío infernal. Sí, bastante irónica la cosa, ¿no? Hoy en día estamos tan acostumbrados a odiar el calor e idolatrar el frío. Las consecuencias del cambio climático, supongo. Y para celebrar la llegada de la primavera, se llevará a cabo una pequeña celebración, donde varios grupos de estudiantes deberán llevarle regalos a las princesas que puedan volverse símbolos de la primavera. Sin embargo, entre todos ellos se encuentra una potrilla llamada Snowdrop, la cual es ciega, y tristemente no cuenta con ningún equipo con el cual presentar un regalo, dado que es una rechazada entre sus compañeros justamente por ser ciega. Bastante cruel si me lo preguntan a mí. Quiero decir, creo que habla muy mal tanto de la escuela como de los propios padres de estos niños el que ellos rechacen y muestren desprecio a alguien con una discapacidad como esta. Pero bueno, no es como que las discriminaciones de este tipo no fueran comunes en ese entonces, e incluso hoy en día. El punto es que la maestra le recuerda a Snowdrop que debe entregar su proyecto pasado mañana, y hasta le ofrece meterla en un equipo ya hecho para que al menos tenga algo de crédito. Pero ella la convence de que no es necesario, tiene un proyecto sorpresa que presentar, lo cual obviamente es mentira. De ahí pasamos a un flashback donde Snowdrop y su madre admiran las estrellas, aunque obviamente Snow es incapaz de verlas, algo que la deprime bastante, e incluso termina preguntándole a su madre que, si desea con suficiente fuerza poder verlas, estas le concederán el deseo. Sin embargo, su madre le dice
que no pida deseos que no necesita, porque Snow ya tiene todo lo importante para ser quien es. No hace falta que vea las estrellas cuando puede escucharlas brillar. No hace falta que vea una nube para que pueda hallarle forma. Y sobre todo, no hace falta poder ver para poder hallar su lugar en el mundo. Al volver al presente, Snowdrop todavía está desesperada por conceder ese deseo, o al menos encontrar la forma de probar lo que vale, de demostrar que, pese a su discapacidad, ella puede hacer grandes cosas. Es ahí cuando ocurre el acontecimiento mágico. Una de sus lágrimas se congela por el frío y Snow logra tanto oírla caer como sentirla. Por lo que, recordando las palabras de su madre sobre las estrellas, de cómo éstas pueden tener diferentes formas, se dispone a usar una de sus plumas para tallar esa lágrima congelada, creando así algo único. Llegando el día del amanecer de la primavera, vemos cómo los demás potros presentaron sus regalos, que si te fijas bien, notarás como todos estos hacen alusión a la primavera y enaltecen al calor. ¿Qué pensarían estos potros ahora, Sin embargo, antes de que las princesas hagan su elección sobre el regalo que adoptarán como costumbre, Snowdrop llega de imprevisto y presenta su proyecto: un copo de nieve. Ella lo presenta bajo el argumento de que, así como las estrellas son usadas para pedir deseos, la nieve también puede ser vista como estrellas de invierno, y quizás bajo esa perspectiva, los ponis puedan ver con mejores ojos al invierno, no solo como la estación del año que solo sirve para enfriar la tierra y preparar la tierra para florecer nuevamente, sino como una época de deseos y regalos. Estas palabras conmueven especialmente a Luna, quien pide ver más de cerca el copo de nieve, siendo de esta forma que las princesas lo eligen como el próximo símbolo y le piden a Snowdrop que haga más. Para el año siguiente, toda Equestria es bendecida con una nevada de copos de nieve, dándoles a los ponis un sentimiento de alegría, privándolos finalmente de ese rechazo a la nieve y viéndola como algo hermosa donde poder jugar y divertirse, siendo así que Snowdrop logra obtener su Cutie Mark. 1000 años después, y tras que Luna regresase de su exilio, solo queda un copo de nieve hecho por Snowdrop, y aunque Luna no quiere soltarlo, dado el estrecho lazo que tenía con Snow, Celestia le dice que no hacerlo iría en contra de los deseos de ella, por lo que al final ambas hermanas se disponen a darle la bienvenida al invierno, soltando ese último copo, el cual no es otro que el primero que hizo Snow, aquel que les mostró hace tanto tiempo. Como dije en un principio, Snowdrop se distinguió de otros proyectos del fandom por tener un tono muy distinto a los proyectos habituales. No era comedia pura ni absurda, o un drama oscuro y grotesco. Su núcleo nace de la emotividad y lo enternecedor que es ver a la protagonista realizar un hermoso descubrimiento utilizando las cualidades que sí posee y olvidándose de aquellas que no posee. Historias de este tipo no eran muy comunes de ver en el fandom en ese entonces, y estoy seguro de que hoy en día tampoco lo son tanto. Y a decir verdad, no he visto a muchos otros fandoms contar historias con ese mismo núcleo emocional. Y no es porque no creo que no existan, sino porque es particularmente difícil que sobresalgan en la actualidad. Esta es quizás una perspectiva muy sesgada, pero hoy en día siento que los fandoms de animación se subsisten principalmente de dos cosas: los AUs y la regla 34. Contenido ajeno a eso es a mi ver muy difícil de encontrar en la actualidad, no porque no haya, sino porque parece que la gente directamente no los consume y por lo tanto su alcance es limitado. Me resulta bastante curioso cómo es que nosotros como consumidores y fans nos quejemos constantemente de la falta de originalidad en las grandes producciones, de cómo estas tienden a recurrir al contenido ya probado para seguir subsistiendo, pero a la vez nos quejemos de que ese contenido repetitivo no pueda tener una reinvención, un giro interesante o una cara diferente. Todo aparentemente tiene que ser un copia y pega de lo ya visto. A su vez, en cosas más indies y originales, también hay una queja constante de la falta de variedad tanto en estilos y tonos. Pero irónicamente nosotros como consumidores y fans también estamos produciendo ese contenido repetitivo con la misma falta de variedad en cuanto a estilo y tono.
Y no es porque aquellos artistas que realicen este contenido estén faltos de ideas, sino porque directamente es lo único que parece que pega. Proyectos originales y con estilos únicos salen cada día, pero el alcance y la discusión que generan estos es poco en comparación con esos proyectos genéricos de los que nos quejamos. Tan solo véanme a mí. Mi intención era hacer videos de Digital Circus hablando en retrospectiva de la serie, con la intención de probar algo diferente para el canal. Pero en cambio me tienen haciendo este video porque muy seguramente le va a ir mucho mejor que a esos. Y las cuentas no se pagan solas, chicos. Snowdrop llegó en una época en donde aparentemente la gente era más abierta con la variedad y la experimentación, donde un proyecto hecho con amor, dedicación y entusiasmo podía generar 24 millones de vistas en YouTube. Y si bien es cierto que My Little Pony estaba en su pic de popularidad en ese entonces, como ya mencioné, el hecho de que este alcance lo consiguiese una historia protagonizada por un OC, cuya relación con los personajes de la serie sea bastante limitada, es admirable. Más si tenemos en cuenta que no hizo falta ningún elemento viral o morboso para darle ese alcance. ¿O es que acaso ustedes me van a decir que conocieron K-Pop Demon Hunters porque la vieron de casualidad en Netflix, en vez de un edit de TikTok o un contenido más 18 de la misma? Por lo mismo, siento que hoy en día no habrá otra obra similar ni dentro ni fuera del fandom de My Little Pony. Y si la hay, muy difícilmente tendrá el mismo alcance e impacto, simplemente porque la forma de consumir contenido ha cambiado mucho estos últimos años. Por lo tanto, Snowdrop será tan única como aquel copo de nieve que formó esa noche. Pero claro, no es que hoy en día no haya contenido que valga la pena darle un poco de atención. Tal es el caso de My Putrid Ponies, un juego que creo yo tiene mucho potencial y, más importante, le da una bocanada de aire fresco a ese mar de infecciones genéricas que salen semana tras semana. Por lo mismo, la primera parte del video hablando sobre este juego estará en la ventanilla, junto a los miembros del canal y subs de Twitch que apoyan directamente mi contenido. Por lo que si quieres unirte a ellos e incluso tener cierto acceso temprano a los videos, no dudes en dar tu pequeño aporte para que este canal siga a flote. Por lo que muchas gracias a todos y nos veremos muy pronto.